Muy buenos días, mi nombre es Andrea Aramburo. Les voy a mostrar en este caso la evidencia de aprendizaje 3, que es de clustering, clasificación de textos y CAMIN, y la implementación de algoritmos basados en clustering con aprendizaje no supervisado. ¿Qué vamos a hacer? En esta actividad lo primero que vamos a hacer es hacer un web scraping para extraer estas 50 letras de canciones con artistas y géneros diferentes. En este caso son géneros que se derivan del rock, pero son diferentes. ¿Sí? Todas son en inglés para poder hacer este análisis. Con estos datos vamos a crear un data frame, vamos a entrenar ese modelo en clustering, bueno, basados pues obviamente en Camin, vamos a diseñar ese data frame, vamos a escoger qué información se va a guardar. En este caso son un poco más de las relacionadas y lo vamos a hacer en dos etapas. La primera, vamos a usar la API de YouTube, que solamente la pueden usar como 2 veces al día, tienen que ser súper cuidadosos en caso de que quieran correr el código, ya que tiene como una cuota estandarizada, pues que hay que pagar un poco más en caso de querer más. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta y vamos a visualizar pues como estos datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar el web scraping, vamos a hacer una división de oraciones, vamos a vectorizar estas oraciones con TF Vectorizer, vamos a utilizar algunas funciones de Skylearn para hacer una base de entrenamiento y validación, en este caso es 80-20, 80 entrenamiento, 20% validación. Obviamente vamos a entrenar este modelo basado en Camin, vamos a hacer un agrupamiento de clusterings en estas oraciones, eh, vamos a guardar esas etiquetas generadas en el data frame y vamos a graficar un poco cómo se ven estos clustering y qué es lo que nos muestra. Y al final vamos a responder unas preguntas orientadoras que tenemos y obviamente pues darle las gracias por estar acá. Bueno, nos pide entonces la aplicación hacer este web scraping de las canciones y este web scraping lo vamos a hacer de dos maneras. Empezamos haciéndolo directamente desde la página letras.com, donde podemos pues obviamente tener acceso, pues valga la aclaración, a estas letras, pero también queríamos tener otros datos que esta página no nos proporcionaba. Entonces, ¿qué se hizo? Se usó lo que es el YouTube APK. Es muy importante que si le van a correr cambien sus credenciales para saber pues desde dónde se está corriendo. Acá lo que hacemos es obviamente llamar esta función de APK que nos va a ayudar a buscar, a poder extraer estos datos de YouTube, valga la aclaración, y además de eso, atraer como lo que específicamente queremos. Y en este caso, ¿qué es? En este caso son las views y son, por acá, las views que lo va a sacar pues del número de visita y la duración de cada canción para que nos lo saquen en el mismo formato. Esto es en ISO, entonces nos lo saca en este formato, ¿cierto? Obviamente pues no nos va a traer nada si no lo encuentra, son pues como parámetros para captar el error en caso de tenerlo y obviamente que vaya y nos haga este scrapping. Bueno, ¿de dónde va a sacar estos atributos? ¿O de qué links? Entonces, tenemos acá, bueno, tenemos un parse de duration para que tenga más duración, para que nos ponga todo en el mismo formato y lo podamos tener como, y valga la aclaración, como en el mismo formato todas las canciones. Entonces, esta función lo que va a hacer es que nos va a multiplicar las horas por 300, por 3600 más minutos por 60. Y si no encuentra nada, pues simplemente no va a devolver nada. Listo. Entonces, acá tenemos pues como todo lo que es el fallback o el query. Esto es algo así como un método alternativo en caso de que no nos funcione el primero, pero básicamente es lo mismo, es para poder asegurarnos que nos funcione. Hay que ser súper cuidadosos con estas APIs porque estas APIs tienen como una cuota máxima. Entonces, en caso de que la vayan a correr, la tienen que correr una vez, sacan los datos y ya, porque si no se vuelve un poco complejo volverlo a correr. Toca incluso con otras cuentas, pues que por acá, si no estoy mal, se usaron dos cuentas para poder lograr. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este segundo paso? Vamos a generar este mapa, por así decirlo, diciéndole cada uno de los artistas que vamos a buscar en general a qué género pertenece. Vamos a ver por qué en general, ¿cierto? Porque obviamente también vamos a traer el género de lo que es todo lo que es YouTube a partir de los comentarios. Listo. ¿Qué va a hacer esta segunda fase del web scraping? Va a ir a cada uno de estos links, por ejemplo a este, y va a darle clic en cada uno de las primeras 10 canciones que aparezcan acá para ir y extraer lo que es el título, el nombre del artista, todo lo que es la letra y el compositor que está por acá. Y el compositor, eso no lo va a traer obviamente con otros datos, hay unos que no tienen compositor o que simplemente pues no lo han llenado, porque esto es algo así como Wikipedia, la gente va, lo hace, lo copia, lo organiza. Listo. Entonces, bueno, tenemos que vaya a cada una de las canciones, que nos traiga esa letra. Obviamente acá tenemos pues como un header, por así decirlo, para simular ese navegador a dónde tiene que ir. Y acá le vamos a dar un print simplemente para asegurarnos de que esté funcionando el web scraping. ¿Qué lo va a hacer? Nos va a traer la línea de artista, el zero de artista, la URL y nos va a split todo lo que es cada uno de las oraciones, o sea, cuando acaba cada oración. Bueno, va a ir a parchar o a hacer el parcel en la página del artista, extrae las canciones, ¿cierto? De lo que es la letra, más el href, que es el nombre del artista, como vimos ahorita por acá. Chun, chun, listo.
Nos va a traer el título, nos va a traer la letra. Si no hay letra, es como continúe, no se nos quede ahí. El autor o compositor. Y acá estamos invocando otra vez esa búsqueda de YouTube para saber la duración y las visitas o las vistas pues de cada uno de los videos. Entonces le vamos a decir que no lo reemplace en arriba donde lo tenemos, ¿cierto? Con el query de qué? De clean artista y el título de qué? De la canción. Entonces, primero nos va a intentar con el query, con el APK de YouTube, que es lo que les estaba mostrando ahorita. Esa es como la primera. Y en caso de que no, sigue con la otra. YouTube nos va a dividir la letra pues por cada una de las líneas, por cada row lines. Nos lo va a traer, pues depende de cómo lo tenga. Y obviamente pues nos va a decir también las estrofas que tiene cada una de las canciones. Las estrofas hechas de qué? Hechas de cada uno de esos párrafos que tenemos con las letras. Listo. Tenemos unos futures por línea, que acá sacamos la función de rima final para saber si al final de cada una de estas líneas había rima. Esto fue algo que pusimos. Vamos a usar TextBlow para poder saber la polaridad del sentimiento. En este caso, si es menor a 0.1, perdón, mayor a 0.1 va a ser positiva. Si no, o por ejemplo, un else if, un elif, si no, si es menor a menos 0.1 va a ser negativa. Y si no es ninguna de las anteriores, pues va a ser neutral. Nos va a traer pues las líneas totales de cada una de las estrofas y nos va a registrar, o sea, nuestro query va a quedar así. Artista, título, URL de la canción, compuesta por quién, género, duración en segundos, en la forma que vimos arriba, si no estoy mal es la ISO, las vistas, la frase, o sea, cada una de estas líneas, el post de las frases, el total de las frases por canción, número de palabras por canción, si tiene rima al final, la polaridad, que era el sentimiento asociado, y nos va a traer estas adicionales, que es como una emoción primaria y obviamente el total de líneas de estrofa. Acá tenemos un time sleep, o sea, un tiempo como para que pare y vuelva a seguir con cada uno de dos. En este caso, como estamos usando la pica y nos lo va a traer realmente rápido. Y no, esto lo tendríamos que subir bastante. ¿Qué nos va a traer? Nos va a traer entonces ese data frame que nos lo está definiendo acá con todos estos resultados. Acá nos lo está creando como un archivo CSV y nos va a mostrar como un tema de estadísticas generales para saber si sí nos está procesando. Esto es simple y llanamente para asegurarnos que nos esté procesando las líneas, las canciones y la duración y las vistas que nos tocó traerla de otra página. Eso fue para lo que usamos el APK. Lo vamos a guardar. Esto es un guardado interno, por así decirlo, en este pad, ¿cierto? Que se va a llamar letras, variables completas. Y nos va a mostrar pues un preview, como las primeras 10 líneas, y las primeras 10 líneas, de lo que es el artista, título, para saber si lo que tenemos sí está, ¿cierto? En caso de que todo esté bien, nos lo va a descargar. En caso de que no, eh, pues ya tocaría manualmente darle clic. Listo, entonces tenemos como una vista general, nos trajo la duración súper bien, nos trajo las vistas, esta es la continuación de acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tenemos nuestro data frame medianamente completo. Bueno, hay algo muy importante y es que usamos el diagrama de caja y bigotes para hacer un análisis explorativo de los datos que tenemos. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar los variables número de palabra, polaridad, subjetividad y duración en segundos. Nos va a sacar un diagrama de caja y bigotes donde podemos ver la media, la mediana de cada uno de los datos divididos en los cuartiles específicos. Además de eso, vamos a borrar y a hacer como un procesamiento de los datos outliers que tenemos en estos cuartiles para detectar y eliminarlos y poder mostrar unas estadísticas descriptivas transpuestas con los datos que tenemos. Entonces, tenemos el título del artista, tenemos la cuenta que tenemos, pues el count, cuántos son unique, cuántos no aplican en este caso. Lo mismo para artista, en temas de frecuencia, en temas de top, tenemos la media, tenemos el mínimo y tenemos cuánto aplica en ese 25%, que estos serían los cuartiles. Además de eso, acá lo que hicimos, bueno, obviamente fue borrar los outliers, pero también que nos empiece a graficar cada una de estas variables. ¿En qué? En términos de frecuencia. El número de palabras, la densidad del número de palabras, la densidad de la polaridad que tenemos asociada a sentimiento, de la subjetividad, incluso acá podemos ver esto, la densidad de la duración en segundos, lo mismo de las views. Es como unos gráficos generales que podemos identificar. Además, podemos dar un data frame limpio donde nos muestre cuántas canciones tiene por cada uno de los géneros que tenemos identificados según el web scraping que hicimos de YouTube. Son como datos generales que nos ayudan a identificar nuestro dataset. También podemos mirar cuántos géneros tenemos en temas de número de palabras, en temas de polaridad, de subjetividad y de duración en segundo. Cómo se van relacionando con cada uno de las otras variables. Acá también lo que vemos es un gráfico de caja de bigotes, pero ya sin los outliers y de una manera más específica de cada uno de las variables que tenemos. Y acá tenemos el modelo de entrenamiento para poder empezar a utilizar nuestros caminos. Listo. Acá lo que vamos a pedirle es que esos resultados lo muestren los primeros 10 para saber que tengan las frases, la posición de la frase, la duración en segundos y las vistas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vectorizar
Obviamente estas oraciones también se le dicen tokenizar estas oraciones. Entonces tenemos un term frequency, que es para saber cuántas veces aparece una frase en una palabra en las frases, ¿cierto? Y tenemos el IDF, que es Inverse Document Frequency. Entonces tenemos si aparece frecuentemente o si definitivamente no. Es decir, si rara vez o si no. Esto lo multiplicamos y tenemos el peso de cada una de esas palabras en esa frase. Bueno, entonces, ¿cómo lo hicimos? Usamos obviamente TF, TFD Vectorizer, que era lo que nos pedía la actividad. Vamos a vectorizar cada una de estas frases, vamos a ponerle un nombre a esas columnas y vamos a crear ese data frame para poderlo hacer pues como de la mejor manera. Tenemos el tema de concatenar estos metadatos para que nos los muestre y una vista pues medianamente preliminar que nos va a quedar en este CSV, en este archivo CSV. Listo. Seguimos entonces con esta clusterización in K-means, que lo que vamos a hacer es estandarizar esas variables. Listo, tenemos entonces una clusterización con K-means, que lo que vamos a hacer es estandarizar esas variables de silhouette, falta una S, de silhouette score, que lo que hace es que nos miden qué tan separadas o compactas quedan las muestras de cada uno de estos clusters. Acá tenemos lo que vamos a hacer, entonces llamamos unas librerías, en este caso, súper importante llamar obviamente a todas las librerías de Camille, que es lo que vamos a hacer, y toda la parte de training para poder entrenar ese modelo. Vamos a cargar el dataset, que obviamente es el que ya guardamos, que tiene acá en la memoria, lo vamos a llamar, ¿cierto? ¿De dónde vas a sacar los datos de este dataset? Y vamos a crear esas matrices, ¿cierto? Para que nos empiece a vectorizar. Sí. Listo. Vamos a seleccionar cuáles son las variables numéricas que tenemos. Entonces, las numéricas serían número de palabras, polaridad, subjetividad, total de frases por canción, si tienen rima a la final, o, perdón, y cuáles son el total de líneas de cada estrofa. Esto nos lo va a poner en nuestra metadatos. Vamos a estandarizar esas variables numéricas y vamos a combinar estas variables con las variables numéricas, o sea, las variables subjetivas o las de vectorización de cada oración con las variables numéricas. Vamos a dividirlo en 80% entrenamiento, 20% validación. Entonces usamos un 0.2 y un random state, en este caso de 42. Eh, Probamos obviamente que esto sí nos esté funcionando. Entonces, con cada K de 2 y obviamente calcular el Silhouette score. Entonces, acá obviamente que nos muestre los resultados y que elija el mejor K, ¿cierto? Esto es súper importante, es decir, él mismo va a elegir el número de clusters que va a hacer y que nos elija el mejor K y nos muestre cuál es este mejor K en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestro mejor K es 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el pico en 5, ahorita lo vamos a ver un poquito, y nos va a mostrar un poco de qué es lo que vamos a encontrar en las frases y en el clúster. Solamente nos va a traer las primeras 10 y todas estas 10 pertenecen al mismo artista. Bueno, acá lo que vamos a hacer es que nos cargue pues ese data frame y que nos borre lo que sean las duplicados, en este caso de canción. No tenemos, pero es una buena práctica. Listo, que nos ponga con one hot el género, o sea, que nos traiga el género y nos lo asocie también a cada canción, no solamente a cada artista, que nos haga un escalado de esta duración. Tenemos una matriz que es un género más duración y vamos a elegir varios de estos clusters para poder hacer como este modelo predictivo. Lo vamos a entrenar y les vamos a asignar un clúster. Entonces, acá nos muestra el artista, nos muestra el título, el género por canción, la duración y el clúster al que pertenece. Esto es solamente un ejemplo, pues, para que nos muestre los 10 primeros, pero para ver qué tipo de datos vamos a tener. Acá lo que nos va a dejar ver es qué nos agrupó, como un poquito de qué nos agrupó en cada clúster. Esto es importante para validar, aunque esto es un aprendizaje no supervisado, es bueno saber qué está pasando, ¿cierto? Es bueno saber realmente qué está haciendo en un background. Entonces nos muestra qué nos puso en el clúster 0, en el clúster 1, clúster 2, clúster 3, clúster 4. Vamos a hacer un PCA, o sea, un análisis de componentes principales para una reducción técnica de esta dimensionalidad. ¿Qué nos permite esto? Poder graficar esta dimensionalidad y esta varianza, por así decirlo, de todo lo que son las variables subjetivas o las variables vectorizadas de las oraciones y las variables numéricas. Listo. Tenemos los términos representativos, ¿cierto? Como qué es lo que nos está mostrando cada uno y cuáles son esas palabras con mayor frecuencia que podemos encontrar y en qué clúster están. El número de etiquetas que tenemos es el mismo número de datos o de registros en nuestro data frame. Entonces podemos decir que sí los está cogiendo todos. Acá lo que vamos a hacer es empezar a construir, por así decirlo, esos silhouette score y a graficarlos para mostrarnos cuál es ese clúster, cuáles son esos datos que encontramos. ¿Esto para qué es importante? Para saber el punto máximo de clusters, que sería este de 5, que mira que nos coincide con el silhouette score. Por eso nos dice que el número óptimo, por así decirlo, de clusters son 5, pero nos empieza a graficar en caso de que tuviéramos poco más. Nos muestra el conteo de frases por cada clúster. Vemos que en el 0
nos contó bastantes, pero nosotros también tenemos una distribución, lo que nos hace ver que los datos están distribuidos en todos nuestros clusters en este caso, y esta visualización de componentes principales de cada una de las frases por cada uno de los clusters. En este caso tenemos componente 1 y componente 2. Listo, acá quisimos darle un poco más de profundidad, ¿cierto? A todo lo que son esas variables numéricas que tenemos y empezarlas a graficar en elbow plot, en silhouettes por versus clusters, creando un entrenamiento final y un conteo de frases que nos van a dar o nos va a dejar graficar un silhouette plot y un análisis de componentes principales. Entonces, básicamente tenemos silhouette plot por muestra, tenemos el análisis de componentes principales por clúster y el TCNE de frases por clúster. Vemos que la división se ve bastante marcada en este caso. Listo. Respondiendo a las preguntas que teníamos, la primera de ellas es cuáles son las variables que permiten tener un clustering más definido. En este caso, vemos que las numéricas superan las léxicas, es decir, las variables numéricas tienden a tener un clustering más definido que las variables de vectorización. En este caso, ¿cuáles serían las numéricas? Serían número de rimas, serían, espérenme, yo lo abro por acá y les cuento específicamente cuáles son las numéricas que tenemos, que en este caso son duración, son total frases, número de palabras, polaridad, subjetividad y total de líneas por estrofa. Esas serían nuestras variables numéricas. ¿Cómo vemos esto? Esto lo vemos haciendo como esta preparación de datos y calculando el silhouette. Entonces, ¿qué podemos ver o qué nos muestra? Nos muestra el score de las numéricas, el score de las léxicas o de esta vectorización y el combinado. Vemos que las numéricas superan a creces las de vectorización o las subjetivas, por así decirlo en este caso. Entonces, en este caso tenemos que las variables numéricas superan las léxicas, es decir, las numéricas superan las otras propiedades que tenemos. Vemos que otra manera también de comprobarlo es con la variable ANOVA o con F-value, que también lo que nos hace es traer el F-value y el P-value de cada una y vemos que el F-value es mucho mayor que el P-value. Básicamente por los dos podemos confirmar lo mismo. Entonces, ¿el modelo encontró similitudes en las oraciones provenientes de canciones del mismo artista? Sí, efectivamente sí lo encuentra y los clusteriza. Es muy loco porque los clusteriza incluso como en ese mismo, en esa misma división. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, Oh, I hope you know, I will carry you home. Y estas es de Alex Warren. Estas tres son de Alex Warren y están en el clúster cero. Aunque obviamente pues hay varias en varios clústeres, pero lo que quiero llegar es que varias de las oraciones no las ponen en un clúster, ¿cierto? Obviamente cada oración tiene una emocionalidad y un sentimiento principal diferente y por eso no todas van a pertenecer al mismo clúster, pero sí podemos saber que el modelo está bien porque varias del mismo artista están en el mismo clúster. Tenemos varios ejemplos de esto. Y por último, los pregunta eh, el ejercicio cuáles son las variables que le permiten tener un clustering más definido. Acá volvemos otra vez con el ANOVA y con el silhouette pues como comparado. Entonces, ¿qué podemos tener acá? Podemos saber que obviamente el, qué tan grandes son esos clustering y las variables estructurales y de sentimiento. Y con el ANOVA podemos identificar entonces que las variables de polaridad, subjetividad y nombres de variables y si tienen rima. Entonces nos empieza a mostrar como las dos caras de la moneda en este caso. Entonces, ¿cuáles son los que permiten un clustering más definido? Las numéricas. Las numéricas antes que las de sentimiento o las que vectorizamos en este caso, que son las oraciones. Muchas gracias.